Imagina por un momento que un prisionero recibe la noticia de que su celda será renovada. Le instalarán una cama más cómoda, una televisión de pantalla plana, conectarán Wi-Fi de alta velocidad y le darán acceso ilimitado a plataformas de streaming. Incluso podrá pedir comida a domicilio. ¡Qué afortunado!, pensarías, pero sigue siendo una celda, y él sigue siendo un prisionero. ¿Y si te dijera que tú también podrías estar viviendo en una celda similar? Una hermosa y cómoda celda que tú mismo has decorado. Una que tiene excelente Wi-Fi, un sofá cómodo y rutinas que no te exigen demasiado. Una celda invisible donde no sientes el dolor del crecimiento, pero tampoco experimentas la gloria de convertirte en quien realmente podrías ser. Lo que estás a punto de escuchar podría sacudir los cimientos de esa realidad que llamas estabilidad. Porque lo que hoy parece seguridad, mañana puede revelarse como la más sutil de las trampas. Quizás te moleste lo que voy a decirte. Tal vez te incomode. O puede que, en el fondo más profundo de tu ser, lo hayas sabido siempre. Tu zona de confort no es más que una prisión sofisticada. Una con Wi-Fi de alta velocidad, sí, pero una prisión al fin y al cabo. Y hoy, vamos a planear tu fuga. Hoy no hablaremos de técnicas de productividad que puedes olvidar mañana. No compartiremos hacks superficiales que solo funcionan si ya eres disciplinado. Vamos a adentrarnos en algo mucho más profundo. Esa sensación que te despierta a las 3 de la mañana y te susurra que podrías estar desperdiciando tu potencial. Este episodio es para ti si alguna vez has sentido que hay una versión de ti mismo esperando a ser liberada. Si has experimentado ese extraño vacío después de lograr exactamente lo que pensabas que querías. Si te has preguntado por qué, a pesar de tener estabilidad, sientes que algo fundamental está faltando. Vamos a explorar por qué esa zona que llamas cómoda es en realidad una forma sofisticada de estancamiento disfrazada de prudencia. Veremos cómo esa seguridad que tanto defiendes puede ser el ancla invisible que te impide navegar hacia aguas más profundas, donde se encuentran tus verdaderos tesoros. Escucha, sé que puede dar miedo. El cambio siempre lo da. Pero también sé que hay una parte de ti que está cansada de conformarse con menos de lo que podría tener, de ser menos de lo que podría ser. Si te quedas hasta el final, no solo comprenderás los mecanismos invisibles que te mantienen atrapado, sino que también descubrirás herramientas prácticas para romper esas cadenas y comenzar tu propio proceso de liberación. Porque al final de este episodio, no verás tu zona de confort de la misma manera. Y esa, amigo mío, podría ser la primera grieta en el muro de tu prisión personal. Conocí a Gabriel hace 5 años. Era un ejecutivo respetado en una multinacional, con un salario que muchos envidiarían, un matrimonio aparentemente estable y una vida que, desde fuera, parecía el epítome del éxito. Lo recuerdo en nuestra primera conversación. Traje impecable, sonrisa profesional, hablando con la confianza propia de alguien que domina su mundo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Una noche, después de varios meses de conocernos, me confesó algo mientras contemplaba su vaso de whisky. Siento que mi vida es como una obra de teatro donde interpreto perfectamente un papel que ya no me pertenece. Gabriel había construido una jaula dorada. Su rutina estaba perfectamente cronometrada. Despertarse a las 5:30, gimnasio, ducha, desayuno proteico, reuniones, almuerzo con clientes, más reuniones, llegar a casa, televisión, dormir, repetir. Un circuito de eficiencia que funcionaba como un reloj suizo, sin sorpresas, sin riesgos, sin vida real, hasta que el universo decidió intervenir. Su empresa anunció una reestructuración masiva. Su departamento sería el primero en desaparecer. De la noche a la mañana, Gabriel perdió no solo su trabajo, sino su identidad. La seguridad por la que había sacrificado sus verdaderas pasiones se evaporó como si nunca hubiera existido. Lo que siguió fue el clásico descenso: depresión, crisis matrimonial, cuestionamiento existencial. El hombre seguro de sí mismo que había conocido se transformó en una sombra cuestionando cada elección que había hecho en los últimos 15 años. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado.
Meses después de tocar fondo, Gabriel me llamó para tomar un café. Esperaba encontrarme con la versión deteriorada que había visto la última vez. En su lugar, me encontré con alguien diferente. Sus ojos brillaban con algo que nunca había visto antes. Propósito genuino. ¿Sabes qué descubrí?, me dijo mientras revolvía su café. Que mi peor pesadilla era exactamente lo que necesitaba. Perdí mi jaula dorada, pero recuperé mi libertad. Gabriel había redescubierto una pasión olvidada por la fotografía documental. Vendió su apartamento de lujo, compró una van, la adaptó como estudio móvil y comenzó a viajar documentando historias de transformación por todo el país. Su matrimonio no sobrevivió, pero en el proceso encontró una relación más auténtica. Sus ingresos se redujeron a la mitad, pero su satisfacción vital se multiplicó por 10. Lo más revelador llegó cuando le pregunté si alguna vez echaba de menos su antigua vida. Su respuesta fue rotunda. Lo único que lamento es no haber entendido antes que mi zona cómoda no era más que una prisión elegante. Me tomó perderlo todo para darme cuenta de que no tenía nada que realmente importara. La historia de Gabriel no es única. Es un patrón que he visto repetirse una y otra vez. Personas que descubren, a veces por elección y a veces por circunstancias, que lo que consideraban seguridad era en realidad su limitación más grande. Y ahora, la pregunta para ti. ¿Qué prisiones de comodidad has construido en tu propia vida? ¿Qué jaulas doradas estás confundiendo con libertad? El confort constante es el enemigo silencioso de tu evolución. Déjame explicarte por qué esta verdad es fundamental. Biológicamente, estamos programados para buscar estados de equilibrio y minimizar el displacer. Es un mecanismo de supervivencia tan antiguo como nuestra especie. Pero lo que una vez nos mantuvo vivos en la sabana, hoy puede condenarnos a una existencia mediocre. Piensa en esto. Todo el crecimiento significativo en tu vida ha ocurrido justo después de periodos de incomodidad. Tu musculatura crece cuando las fibras se rompen bajo tensión. Tu mente se expande cuando enfrenta problemas que inicialmente parecen imposibles. Tus relaciones se profundizan después de superar conflictos honestos. El confort persistente es como un anestésico existencial. Adormece tu espíritu inquieto hasta que olvidas que está ahí. Te susurra, ¿para qué arriesgarte? ¿No estás lo suficientemente bien aquí? Pero lo suficientemente bien es quizás la frase más peligrosa en el vocabulario humano. Lo suficientemente bien es la excusa perfecta para no perseguir lo extraordinario. Permíteme compartirte la historia de Elena. Era una profesora de secundaria con un talento excepcional para la escritura. Todos los que leían sus textos le decían que debería publicarlos. Ella siempre respondía con una sonrisa. Algún día, cuando tenga tiempo. Su zona cómoda era clara y predecible. Dar clases, corregir exámenes, ver series, dormir. Repetir. Un año tras otro. No está tan mal, se decía a sí misma. Al menos tengo estabilidad. Un día, una antigua alumna publicó su primera novela y la dedicó a Elena, a la profesora que me inspiró a escribir, aunque ella nunca se atrevió a hacerlo. Esas palabras fueron como un puñal. Elena se dio cuenta de que había estado viviendo en una mentira confortable. No era que no tuviera tiempo. Era que el miedo al fracaso resultaba menos doloroso que intentarlo y descubrir que quizás no era tan buena como creía. La zona cómoda no es solo física o circunstancial. A menudo es mental. Son las creencias limitantes que no cuestionamos, porque hacerlo sería incómodo. Son las etiquetas que aceptamos sobre nosotros mismos, porque cambiarlas requeriría esfuerzo. Pero aquí viene la parte transformadora. La incomodidad no es tu enemiga. Es tu aliada más sincera. La incomodidad es la sensación de tu zona de confort expandiéndose. Es el precio de entrada a una versión más amplia de tu vida. Es la fricción necesaria para pulir el diamante que llevas dentro. Permíteme preguntarte ahora. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te asustaba profundamente? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese cosquilleo nervioso en el estómago antes de dar un salto hacia lo desconocido? Si no puedes recordarlo fácilmente, es posible que los muros de tu prisión cómoda se hayan vuelto invisibles para ti.
tan familiares que ya ni siquiera los reconoces como barreras. El primer paso para liberarte es simple pero poderoso. Busca deliberadamente la incomodidad constructiva cada día. No hablo de sufrimiento sin sentido, sino de ese tipo de incomodidad que viene con el crecimiento. Puede ser tan simple como tener esa conversación difícil que has estado postergando, o inscribirte en ese curso que te intimida, o finalmente compartir tu arte con el mundo, o tomar una decisión que has estado evitando porque implica incertidumbre. Recuerda, tu zona de confort se expande o se contrae, pero nunca permanece igual. Si no estás trabajando conscientemente para expandirla, se está contrayendo lentamente, convirtiendo tu mundo en un espacio cada vez más pequeño, hasta que un día despiertas y te preguntas cómo terminaste viviendo una vida tan limitada. El confort constante es el enemigo silencioso de tu evolución, y reconocer esta verdad es el primer paso para romper los barrotes invisibles de tu celda personal. Lo que te mantiene atrapado no son tus circunstancias, sino las historias que te cuentas sobre ellas. Esta es una verdad incómoda pero liberadora. Todos somos narradores naturales. Constantemente estamos creando relatos para dar sentido a nuestra realidad. El problema surge cuando esas historias, en lugar de impulsarnos, se convierten en nuestras cadenas invisibles. El poder de estas narrativas es asombroso. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y crear historias radicalmente diferentes sobre ella. Una ve oportunidad donde otra solo ve obstáculos. Una encuentra motivación donde otra encuentra excusas. La diferencia no está en la realidad externa, sino en la historia interna. Carlos y Miguel trabajaban en la misma empresa cuando ésta quebró. Ambos tenían habilidades similares, contactos parecidos, y enfrentaron el mismo mercado laboral. Pero sus historias internas eran radicalmente diferentes. Carlos se contaba una historia de víctima. Siempre tengo mala suerte. El mercado está imposible. A mi edad, nadie contrata. El sistema está diseñado para que fracase. Miguel, en cambio, construyó una historia diferente. Esta es una oportunidad para reinventarme. Tengo experiencia valiosa. Quizás es momento de tomar ese riesgo que siempre postergué. 3 años después, Carlos seguía desempleado y amargado, atrapado en un ciclo de autocompasión y resentimiento. Miguel había fundado una pequeña consultoría que, aunque enfrentó dificultades iniciales, eventualmente prosperó. Las circunstancias externas eran idénticas. Lo que difería era la narrativa interna. Ahora, haz un ejercicio conmigo. Piensa en un área de tu vida donde te sientes estancado. Puede ser tu carrera, una relación, tu salud, tus finanzas. Ahora, pregúntate, ¿qué historia te estás contando sobre esta situación? ¿Es una historia que te empodera o te limita? ¿Es una historia donde eres protagonista activo o víctima pasiva? Las historias más peligrosas son aquellas que ni siquiera reconocemos como tales. Las confundimos con la realidad misma. Así son las cosas, nos decimos, como si fuera una verdad objetiva y no una interpretación subjetiva. No soy bueno con los números. La gente como yo no logra ese tipo de éxito. Es demasiado tarde para cambiar de carrera. No tengo lo necesario para emprender. Las relaciones siempre terminan mal para mí. Estas no son verdades. Son guiones limitantes que repetimos hasta creerlos. La liberación comienza cuando entendemos que somos tanto el prisionero como el carcelero, tanto el autor como el protagonista de nuestra historia. Ana era una ejecutiva brillante que rechazaba sistemáticamente oportunidades de ascenso. Cuando finalmente exploró sus motivos, descubrió una historia profundamente arraigada. Si alcanzo demasiado éxito, la gente descubrirá que soy un fraude. Esta narrativa del síndrome del impostor no era una condición permanente de su personalidad. Era una historia que podía ser reescrita. Ana comenzó a cuestionarla activamente. ¿De dónde venía esta creencia? ¿Qué evidencia tenía de su veracidad? ¿Qué evidencia tenía de lo contrario? ¿Cómo cambiaría su vida si adoptara una narrativa diferente? Poco a poco, reescribió su historia. He llegado hasta aquí por mis capacidades.
Cada nuevo desafío es una oportunidad para crecer. No necesito ser perfecta para merecer éxito. Este proceso de revisión narrativa no es fácil ni rápido. Nuestras historias tienen raíces profundas, pero es absolutamente transformador. ¿Qué narrativas están limitando tu potencial ahora mismo? ¿Qué historias has aceptado como verdades inmutables cuando en realidad son solo interpretaciones que puedes cambiar? Recuerda, lo que te mantiene atrapado no son tus circunstancias, sino las historias que te cuentas sobre ellas. Y desde este mismo momento, puedes comenzar a reescribir el guión. Tu verdadera zona de crecimiento está al otro lado de tu miedo más genuino. Llegamos al núcleo de nuestra conversación. Los dos principios anteriores nos han preparado para esta verdad esencial. El miedo no es una señal para retroceder, sino una brújula que apunta hacia donde más necesitas avanzar. El miedo es la guardia fronteriza de tu zona de confort. Su trabajo es mantenerte dentro de los límites conocidos. Te hace creer que más allá de esa frontera, solo hay peligro y sufrimiento. Pero aquí está la paradoja transformadora. Aquello que más temes enfrentar suele ser exactamente lo que necesitas para liberarte. Piénsalo. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿El fracaso? ¿El rechazo? ¿La incertidumbre? ¿Descubrir que no eres quien crees ser? O quizás, más profundamente, descubrir que eres mucho más de lo que te has permitido ser. Cuando evitas tu miedo, fortaleces tus cadenas. Cuando lo enfrentas, comienzas tu liberación. Cuando lo atraviesas, descubres tu verdadero poder. Permíteme guiarte en una breve visualización. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro para hacerlo, o simplemente imagina lo que voy a describir. Visualiza tu zona de confort como una habitación circular con paredes de cristal. Es agradable, conocida, predecible. Puedes ver el mundo exterior, pero estás separado de él. Ahora, identifica un sueño, un deseo o un propósito que sientes profundamente, pero que has postergado por miedo. Visualízalo como una luz brillante fuera de tu habitación de cristal. Para alcanzarlo, debes atravesar una de esas paredes. El miedo te dice que te cortarás, que dolerá, que es mejor quedarte donde estás. Pero observa más de cerca. Hay una puerta. Siempre ha estado ahí, semitransparente, casi invisible. Esa puerta tiene un nombre. Es tu miedo más auténtico. No los miedos superficiales, sino ese temor profundo que apenas te atreves a nombrar. Ahora, imagínate caminando hacia esa puerta. Sientes la resistencia, el impulso de retroceder. Pero sigues avanzando. Pones tu mano en el pomo, respiras profundamente y abres. Al otro lado no está el desastre que temías. Está un espacio más amplio, más luminoso, con nuevas posibilidades y una sensación de libertad que habías olvidado. Es tu verdadera zona de crecimiento. Esta visualización no es solo un ejercicio mental. Es un mapa para tu liberación real. Marta era una emprendedora cuyo negocio se había estancado. Durante meses buscó soluciones externas, nuevas estrategias de marketing, optimización de procesos, incluso consideró un préstamo para expandirse. Pero en una sesión de mentoría, identificó su verdadero miedo. No era el fracaso del negocio, era el éxito. En el fondo, temía que si su empresa crecía significativamente, perdería el control y la conexión personal con sus clientes que daba sentido a su trabajo. Una vez que nombró este miedo, pudo abordarlo conscientemente. Desarrolló sistemas que le permitirían escalar manteniendo la esencia de su negocio. En 12 meses, duplicó sus ingresos sin sacrificar sus valores fundamentales. Tu miedo más profundo no es tu enemigo. Es tu maestro más honesto. Te muestra exactamente dónde necesitas crecer. No eres tus limitaciones autopercibidas. Eres la conciencia que puede observarlas, cuestionarlas y trascenderlas. No eres tus miedos. Eres el coraje que surge cuando decides avanzar a pesar de ellos. Tu verdadera zona de crecimiento está al otro lado de tu miedo más genuino, y es ahí, precisamente ahí, donde comienza tu libertad real. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy,
pero quizás al principio de algo mucho más importante, tu verdadero proceso de liberación. Recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto. Tu zona de confort, esa prisión con Wi-Fi, se sostiene sobre 3 pilares que ahora puedes reconocer y desafiar. El confort constante que adormece tu evolución, las historias limitantes que confundes con realidad y el miedo que evitas en lugar de usar como brújula. Pero el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y tú no estás aquí para entretenerte, sino para transformarte. Así que déjame hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho en mucho tiempo. ¿Qué harías si tuvieras el coraje absoluto? ¿Qué decisión tomarías hoy mismo si supieras que no puedes fallar? Imagina por un momento que las paredes de tu prisión confortable desaparecen completamente. No gradualmente, no con el tiempo, sino ahora mismo. ¿Hacia dónde caminarías primero? Esa dirección, ese impulso instintivo, contiene una sabiduría profunda sobre tu verdadero camino. No necesitas una transformación radical para comenzar. A veces, la libertad comienza con un paso pequeño pero significativo. Una conversación honesta que has evitado. Una decisión postergada. Un no que necesitas decir. O quizás un sí que te aterra pronunciar. El tamaño del paso no importa tanto como la dirección. Lo importante es que sea un movimiento genuino hacia la expansión, no hacia la contracción. ¿Sabes qué descubrí después de años trabajando con personas en procesos de transformación? Que nunca es demasiado tarde para una fuga existencial. Que siempre hay un camino hacia una vida más auténtica y expansiva. Que la prisión más sofisticada no puede contener un espíritu determinado a ser libre. Así que hoy, justo ahora, te invito a considerar que quizás la estabilidad que tanto defiendes sea la causa de tu inquietud más profunda. Que ese confort al que te aferras sea el origen de tu mayor insatisfacción. No estás escuchando este podcast por casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que mereces más, que puedes más, que eres más. La puerta de tu celda nunca ha estado cerrada con llave. Siempre has tenido el poder de abrirla. Y quizás, solo quizás, este sea el momento exacto en que decides usarlo. Porque al final, la única prisión verdaderamente inescapable es la que aceptamos como nuestro hogar permanente. ¿Y tú? Tú naciste para mucho más que eso.